El Movimiento Misionero Mundial presenta Volvamos a Dios, con un mensaje de restauración espiritual basado en la palabra de Dios. ¿Quieres ser salvo? Está Cristo a su disposición. Él es la puerta. Esta palabra llega en este tiempo de decadencia, desánimo y conformismo espiritual como una oleada de aguas vivas que conforta el alma y vivifica el espíritu. Hogares, jóvenes y adolescentes han sido cambiados con el poder de Dios. Visítenos en Medellín, carrera 45, número 4490. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión
varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Padre que está en los cielos, gracias una vez más por concedernos la oportunidad de estar aquí para darte alabanza, darte gloria, porque necesitamos oír de tu palabra, ser edificados, bendecidos en esta hora también. Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Tengan la bondad de tomar su lugar. Aleluya, gloria al Señor. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor sobre estos versículos bajo el tema solo Cristo es la respuesta. Como podemos ver en estos versículos que hemos leído, encontramos a un hombre llamado Cornelio que tuvo una visión, aunque no era un israelita, un judío, era un hombre religioso, sincero, era un soldado del ejército romano y que aunque por los judíos seguramente no tendían a respetar ni a mirar con buenos ojos a quienes habían invadido su territorio y estaban allí para subyugarles. Sin embargo, lo que dice el verso último que leímos, el testimonio de los enviados dice que este hombre es un varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, a pesar de que no era un judío y era un centurión, un comandante que tenía a su cargo unos 100 hombres, este era diferente a muchos, puesto que era temeroso de Dios, justo, y se había dado a estimar de todos los judíos. O sea, en la nación, en los judíos le apreciaban, le respetaban, le consideraban una persona ejemplar, una persona digna aún de estar ahí con ellos. Uno puede ver que este hombre piadoso, dice la palabra piadoso, sincero, ferviente en su vida espiritual, temeroso de Dios, creyente en Dios, no era idólatra, no tenía otro Dios, su Dios era el Dios que adoraban los judíos, era el Dios verdadero. Así que miramos que la mayoría de la gente que fuera de Israel tenían dioses diferentes, dioses paganos, adoraban lo que no era verdaderamente Dios. Sin embargo, este hombre, a pesar de que era extranjero, adoraba al Dios que los judíos adoraban, y este era el Dios verdadero. También la palabra dice que tenía su casa, ¿verdad? Era temeroso y conducía a su casa bien. Este hombre tiene una visión. Dios
dice la palabra que no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y le busca, a ese oye. Uno puede ver que a pesar de todo lo que él hacía, que era bueno, mire lo que dice ahí en el verso 2, mire lo que era él, cómo describe la palabra a este hombre: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, toda su casa, toda su familia servía a Dios, caminaba en el orden, tenían buen testimonio. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, servía al pueblo judío. Aparte de ser generoso, dice que oraba a Dios siempre, podemos decir diariamente. Era un hombre de oración. Qué importante, ¿verdad? Todo lo que se dice de este hombre. Pero tiene una visión, o sea, Dios se manifiesta para darle a conocer a esta persona que procuraba y hacía todo lo que estaba a su alcance por vivir lo mejor posible, conducirse ante los demás adecuadamente, por ser lo más justo posible y por ser generoso con los necesitados. Era una buena cualidad, digna, por supuesto, de imitar, digna de tener en cuenta. Pero según la visión, el verso 6, el verso 5 dice: envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. O sea que a pesar de lo correcto que era, de lo temeroso de Dios que era, de lo espiritual que era, no estaba bien, no había llegado a donde tenía que llegar, no podía, ¿verdad?, recibir en sí o ser justificado por Dios, puesto que le faltaba un ingrediente importantísimo, que sin él nadie puede ser salvo. Aquí queda claro que no hay obra que pueda justificarnos. Son buenas, son agradables, Dios las tiene en cuenta. Por eso Él tuvo misericordia y se manifestó para que de esa manera le dieran a conocer el mensaje de salvación y él pudiera entrar por la única puerta que Dios ha colocado para la humanidad. También nos queda claro que podemos ser fervientes, tener mucho fervor, ser muy devotos, ser aparentemente muy entregados, muy espirituales, pero si no hemos entrado por Cristo, todavía carecemos de lo primordial. O sea que a veces la gente se aferra a una religión, y los que se aferran a la religión no son como él. Porque hoy la mayoría de religiosos no son piadosos, no son temerosos de Dios, no son justos. ¿Verdad que sí? Tienen una religión, pero cometen una cantidad
de pecados, de ataques. Viven atacando a los demás, buscando cómo hacer daño, buscando solo el deleite, la satisfacción personal, deleitarse en los placeres que el mundo le brinda. No buscan el agradar a Dios. No son temerosos de Dios. Con la misma boca que en un momento invocan a Dios, también maldicen a los semejantes. Eso habla de que hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas que se han aferrado a una religión o a una tradición están en peligro, porque ellos creen que es la religión la que los salva, que si permanecen en la religión que le enseñaron sus padres, eso es suficiente para alcanzar la vida eterna. Y aquí la palabra nos demuestra que eso no es suficiente, que eso no es completo. Y mucha gente se aferra a la religión, a sus creencias, a sus filosofías, y descarta a Jesucristo, lo rechaza, no quiere saber de Él, oír de Él, mucho menos invitarlo a que more en su corazón. Entonces, mientras la persona no le abra su corazón al Señor, puede hacer muchas buenas obras, puede tener muy buena conducta, muy buena moral, puede ser admirado de la gente, puede que la gente lo aprecie y hable maravillas, pero si ha descartado entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo, nada ha hecho. El Señor dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. Ese será salvo. O sea, queriendo decir, el que no entra por la única puerta, que es Jesucristo, no puede ser salvo. Porque ahí mismo la palabra del Señor, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el verso 12, lo dice muy claro: porque en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La razón: no hay otro nombre. A veces creemos que como pertenecemos a la religión tal, ¿cómo se llama? Fulano, sutano. Esa es mi religión, esa es mi creencia y tiene un nombre. Pero aquí está diciendo la palabra: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, solo existe una puerta, un nombre dado a los hombres bajo el cielo para que nosotros podamos ser salvos. Ese es Jesucristo. Si nosotros no entramos por ahí, estamos cerrando la oportunidad de estar en su presencia, de disfrutar de su gracia, de disfrutar de su perdón y de estar con Él para siempre. Amados, este hombre daba muchas limosnas. Es bueno
ayudar al necesitado, a las personas que lo necesitan. Si usted lo puede hacer, hágalo, pero no piense. Eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo como seres humanos, y más si somos hijos de Dios. Demostrar, ¿verdad?, nuestro fruto, nuestro amor a los demás, ayudando si podemos hacerlo. Pero no lo hagamos con la idea o con la fe de que esa limosna, esa ayuda, esa dádiva, ese mercado, ese dinero le va a justificar a usted o a mí delante de Dios. Ese dinero no va a cubrir nuestros pecados, no va a quitar nuestra maldad. Esas buenas obras no van a justificarnos delante de Dios. Mucha gente llama buenos a gente que ha vivido una vida al margen de la ley, viviendo en delitos, haciendo cosas indebidas, logran con creces obtener dinero, y entonces algunos regalan a los pobres. A veces le dan a otro lo que le han quitado a otras personas, el fruto de la sangre de otros. Y entonces la persona que recibe dice: ay, tan bueno que es ese hombre, tan bueno. Pero ¿qué dirán las viudas, los huérfanos, la mortandad que ha venido cayendo? Eso no pueden decir qué tan bueno. Si usted le pregunta a las víctimas, no dicen: ay, tan bueno. Ellos tienen otro concepto y otra descripción de la misma persona. El que recibe ciertos beneficios lo declara justo, lo declara bueno. Por eso el Señor dijo: ninguno hay bueno, el único bueno es Dios. Usted no tema decir: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es nuestra fortaleza, porque es verdad, Él es bueno. Pero no digámosle a un hombre: Él es bueno, porque ninguno somos buenos. Amén. Hubo alguien que le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le preguntó: un momento, ¿por qué me llamáis bueno? O sea, ¿cuál era la razón? Explique, ¿por qué me da ese calificativo a mí? Porque pienso que yo puedo ayudarle con su hermano, porque había venido para que le ayudara a partir la herencia. Me llama bueno porque enseño la palabra, enseño cosas agradables, buenas, edificantes. Es por eso que me llama bueno, por lo que les he dado los peces, la comida. Por eso me está llamando bueno, o me llama bueno porque me está reconociendo como Dios. Amén. O sea, ¿por qué le decimos bueno? Si solo bueno no hay sino Dios. Tenía que hacer la aclaración, porque la gente acostumbra a decir esa palabra a cualquiera. Hoy en día los judíos, por ejemplo, no le decían Señor, sino solo cuando se referían al verdadero Señor. Ni al rey, ni al César, a nadie le llamaban Señor. Amén. Y tenían tanto temor que no se atrevían a pronunciar con sus labios el nombre de Dios. Y cuando iban a nombrar al Señor, o alguien nombraba al Señor,
ellos guardaban reverencia, bajaban la cabeza, haciendo honor y reverencia y reconociendo que no eran nada para mencionar el nombre de Dios. Es decir, el celo, el conocimiento, el respeto, la reverencia que tenían cuando se trataba de Dios. Hoy en día no. Hoy en día a cualquiera se le dice Señor. Hoy en día cualquiera toma el nombre del Señor, para bien o para mal. Hoy en día lo mismo le es para las personas maldecir, insultar, decir vulgaridades y luego nombrar a Dios. Entre los judíos no era así. Había ese respeto, esa reverencia única al nombre de Dios. Si alguno de ustedes quiere venir, esta es su oportunidad, porque no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay sino un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Señor, te pedimos que bendiga a cada oyente. Te pido que le ministre especialmente a los amigos, que sean bendecidos, edificados de manera profunda, de acuerdo a la necesidad de cada uno. El Movimiento Misionero Mundial presentó Volvamos a Dios, con un mensaje de restauración espiritual basado en la palabra de Dios. ¿Quieres ser salvo? Está Cristo a su disposición. Él es la puerta. Esta palabra llega en este tiempo de decadencia, desánimo y conformismo espiritual como una oleada de aguas vivas que conforta el alma y vivifica el espíritu. Hogares, jóvenes y adolescentes han sido cambiados con el poder de Dios. Visítenos en Medellín, carrera 45, número 4490.